Ya estoy compartiendo, doctor. ¿Puede verlo? Todavía no lo veo, ahora recién lo veo. Ya, doctor. Ya, muy bien. Luego del arreglo técnico, no sé qué ha pasado con mi máquina, creo que está presagiando el feriado. Muy bien, entonces vamos a comenzar el tema el día de hoy. No, creo que ese es... no, creo que eso no es... Te he mandado otra información. No es el que quería, no es... No sale Ese es el Rickettsia, que me mandó, doctor. no, pero Rickettsia y clamidia. claro, pero sale solamente Rickettsia y título. A ver, ¿Cómo, doctor? dale una miradita al... Ay, ay, ay. Dale una miradita si están los dos temas, porque de repente te han mandado solamente Mm, Rickettsia. Ya está, doctor, los dos temas. Ah, ya, Hay 9 diapositivas de Rickettsia y después sigue de 10 al 23 clamidia. ya listo, entonces eso es. Arrancamos entonces. Ya, doctor. Ya, ya. Voy a compartirlo. Ok. Ya. Ya estoy compartiendo, doctor. Ya, vamos a esperar un ratito que no lo veo. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a tratar estos dos temas que están en relación, en el sentido de que tienen algo en común. Son bacterias, pero que antiguamente eran consideradas como virus por las características que ellos necesitan tener toda la fuente de una célula hospedera. Entonces, como son, digamos, intracelulares, se les consideraban antes como virus, pero posteriormente se demostró que son bacterias. Muy bien, comenzamos entonces. La siguiente. Muy bien. Siempre es bueno comenzar con la taxonomía, ¿no? Con respecto a Rickettsia, la familia es la Rickettsiaceae, y ahí ven que tienen 4 géneros: Rickettsia, Coxiella, Orienta y Escherichia. En lo que es específicamente Rickettsia, antiguamente solamente se dividía en dos grupos. Un grupo llamado grupo de fieles manchadas y el otro grupo era el grupo tifus. Pero ahora se sabe que ya no son dos, sino son 3 tipos de grupos. Y el tercer grupo se llama tifo de los matorrales. En el grupo de fieles manchadas, la especie más característica es Rickettsia rickettsii. Y ustedes ven ahí resaltado Rickettsia tsugamuchi, que ahora ha pasado de ser del grupo de fieras manchadas a ser la especie del tifo de los matorrales. El segundo grupo está cambiado por el grupo tifus, donde está la Rickettsia prowazekii, que es el que genera el tifus epidémico, y la Rickettsia typhi, que es el causante del tifus endémico. La siguiente. Muy bien. ¿Qué podemos decir de Rickettsia? Ya sabemos que son bacterias gram negativas, aeróbicas, son altamente pleomórficas, es decir, tienen forma de presentación como coco, como bacilos o como cocobacilos, y no forman esporas. Son muy pequeños, ¿no? Por eso también era parte de su consideración antigua de ser virus, ¿no? Tiene de 0,7 a 1 micrómetro de largo por 0,3 a 0,5 micrómetros de ancho. Es intracelular,
¿no? Otra característica que fue considerado inicialmente como virus y tiene una gran afinidad con las células endoteliales. Su pared celular, lógicamente, es de gran negativo, contiene lipopolisacáridos y al menos 2 proteínas grandes de membrana externa, así como peptidoglucanos. Contienen ambos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Por ahí dicen que una relación de 3.5 a 1. Poseen ribosomas, entonces por lo tanto tienen la capacidad de sintetizar proteínas. Cuando se hacen los estudios bioquímicos, se demuestran que tienen actividad metabólica. Consumen oxígeno, por eso son aeróbicos, producen CO2, no metabolizan a la glucosa. La siguiente. Se multiplica por fisión binaria, son destruidas por el calor, a 30 minutos a 56 grados son destruidos, pero también como disolventes químicos como la formalina o el fenol también lo destruyen. A pesar que es un germen gran negativo, se tiñen mal con esta coloración, pero cuando se les tiñe con yensa, tienen un color púrpura rojizo, o como Maquiavelo, un color rojo brillante, se puede evidenciar mejor la tinción. No es posible cultivar en medios artificiales, como por ejemplo el coli que usábamos, Macongi, por ejemplo, no, eso es imposible. Pero se cultiva en células vivas, y esta es otra de las características que le hacía pensar antiguamente que eran virus. Van a entrar a la célula endotelial por endocitosis. Una vez ingresado a la célula endotelial se va a formar un fagosoma y después van a destruir al fagosoma y van a quedar libres en el citoplasma. Para que la riqueza pueda persistir, necesita un binomio, que es un vertebrado y un artrópodo. Por ejemplo, una asociación hombre-piojo, rata-pulga, perro-garrapata. Y los humanos son huéspedes accidentales. La siguiente. Ahí ven ese binomio que habíamos mencionado, ¿no? La Rickettsia prowazekii está en el piojo, ¿no? Esto van a tener como reservorio el humano y van a causar la famosa tifus epidémica, ¿no? Que hace mucho tiempo fue causa de gran mortalidad. La Rickettsia typhi tiene como vector a la pulga y como reservorio al roedor, que es causante de la tifus endémica. Mientras la Rickettsia rickettsii tiene como vector a la garrapata y tiene como vectores pues al gato, al perro, ¿no? La siguiente. A pesar que parece inofensiva esta bacteria, tiene factores de virulencia que puede producir la muerte. Entre ellas están reconocidas a la hemolicina, a las endotoxinas que suelen producir y una enzima llamada fosfolipasa A. La siguiente. Miren ustedes cómo una riqueza puede producir infección en el humano, ¿no? Tiene gran afinidad, habíamos dicho, por la célula endotelial. Y eso va a ser esta endocitosis que se va a producir, está favorecida por la presencia de adhesinas. Una vez ingresado, se va a formar el fagosoma, y este fagosoma que contiene a la Rickettsia en su interior va a ser, digamos, facilitada su presencia en el citoplasma debido a la fosfolipasa A, que es la enzima que va a destruir este fagosoma y va a permitir que la Rickettsia esté en el citoplasma de la célula endotelial y posteriormente va a causar su destrucción, ya sea por una lisis, como lo produce la Rickettsia prowazekii, emisión de pseudópodos, como la Rickettsia, o por gemación, como la
Susuemuchi. Todo eso al final se traduce en una patología que nosotros lo podemos resumir como una vasculitis, pero que se va a caracterizar básicamente por necrosis de los vasos sanguíneos, presencia de microinfartos o estabilización de sangre, básicamente a nivel de pulmón y cerebro, y lesiones petequiales con infiltrado inflamatorio, ¿no? La siguiente. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lógicamente el antecedente epidemiológico es importante, y habíamos dicho que estas bacterias no se cultivan en los medios de cultivos que normalmente se usan para las bacterias, y son medios de cultivos especiales, ¿no? Entonces se comienza primero con lo que se llama la inoculación a nivel de cobayos, y luego pasamos a lo que es el cultivo celular, o en su defecto podemos usar lo que es huevo embrionado, que son características básicamente de cultivos de agentes virales, ¿no? Cuando se ve a virus, por ejemplo, una de las prácticas es inoculación en huevos embrionados, y es porque ahí permite el cultivo y crecimiento de los virus. La siguiente. Pero la otra es el diagnóstico indirecto, ¿no? Pero para eso nosotros nos valemos de los estudios serológicos. Y esta serología, basada en lo que es una inmunofluorescencia indirecta, es el gold estándar para el diagnóstico. Esperar un cultivo en células vivas, como lo hacemos en los virus, va a ser demora. Esta patología causa muerte y hay que actuar rápidamente. Entonces la serología ayuda. Y la inmunodeficiencia directa también es otro método de diagnóstico serológico que tiene como función utilizar antígenos de riqueza que son fijados en las láminas, y el valor que nos da nos puede decir que estemos frente a una patología de tipo de riqueza. La siguiente. Muy bien, ¿qué podemos decir de clamidia? Habíamos comenzado al inicio diciendo que eran dos bacterias con características similares con respecto al aislamiento de ellos, ¿no? Que antes eran considerados virus. Clamidia pertenece a la familia Clamidiaceae, que está integrado por 3 especies. Eso es porque ahora tenemos una nueva taxonomía. Pero lo común es que nosotros reconocemos que causan 3 especies de clamidia patología en humanos. La clamidia trachomastis, que está en relación básicamente a cuadros de transmisión sexual; clamidia pneumoniae, que puede causar patología respiratoria, y probablemente esté relacionados a cuadros de aterosclerosis. Y hay 2 patologías que tratan de explicar este daño aterosclerótico, ¿no? Uno es el infarto agudo de miocardio, donde las placas que se han estudiado, muy aparte de tener colesterol, han encontrado presencia de clamidia pneumoniae. Y otro es la esclerosis múltiple, ¿no? Patología neurológica, que también por ahí se dice que clamidia tendría una posibilidad de ser como agente de producir una esclerosis múltiple, ¿no? Son hallazgos que hasta ahora no se han demostrado fehacientemente, ¿no? Tal es así que en un momento dado salió un artículo diciendo: debemos dar antibióticos a todos los pacientes infartados, ¿no? Relacionados a esta relación de clamidia pneumoniae e infarto agudo de miocardio. Y la otra es la clamidia psittaci, que causa también problemas respiratorios, neumonías llamadas citacosis. Son bacterias gram negativas, pequeñas, intracelulares, por eso eran considerados virus,
A diferencia de Rickettsia, estas son anaeróbicas y su pared carece de pectoriclanos. Otra diferencia con Rickettsia. Contienen ácidos nucleicos, ribosomas, entonces por lo tanto sintetizan sus propias proteínas y la presencia de estos ácidos nucleicos hacen que se consideren bacterias. La siguiente. Esta es la clasificación taxonómica que ahora se sabe, ¿no? Pertenecen a la familia Chlamydiaceae, que antiguamente solamente nos quedamos en el género Chlamydia, pero ahora se sabe que existe otro género, la Chlamydophila, y Chlamydia tendría 3 especies y Chlamydophila tendría 6 especies. Y por lo tanto, la siguiente, ahora la clasificación para Chlamydia, la siguiente por favor, quedaría de la siguiente manera. Muy bien. Lo que antiguamente solamente se reconocían 3 especies, ya no son 6, sino son 9. Chlamydia con 3, donde, digamos, el abanderado sería Chlamydia trachomastis, y el género Chlamydophila, que va a tener 6 especies. De los abanderados sería, en la parte de relación a patología humana, sería Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci. La siguiente. Pero en general, las clamidias son esféricas, o sea, son cocos. No son pleomórficas, no es como la Rickettsia, pues que habían vacíos o poco vacíos. Estas son esféricas, son cocos. No tienen movilidad, son inmóviles, no presentan cápsulas, no tienen esporuladas, no son esporuladas, son mesófilas, ¿no? Crecen a 37 grados centígrados, siempre se dividen en especies binarias, semejante a la Rickettsia, se tiñen con Yensa, ¿no? A pesar de ser una bacteria gran negativa, no tienen una buena coloración con la coloración gran. Y el Yensa sí se ve mejor, tiñe mejor con Yensa, ¿no? Al igual que Rickettsia, ¿no? Igual que Rickettsia, no crece en medios cultivos artificiales, ¿no? En los agares que estamos acostumbrados a ver para bacterias. Y acá tiene una característica muy importante. Su ciclo de vida se intercala en 2 formas. Una forma infectante, llamada cuerpo elemental, y una forma reticular, que es la parte metabólica de esta clamidia, la siguiente. Entonces, el ciclo de vida de estas clamidias se dividen en 2 elementos, 2 cuerpos, el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado. La siguiente. El cuerpo elemental es pequeño y es la forma infecciosa que es responsable de la filtración a la célula blanca. Este cuerpo elemental se caracteriza por tener una doble envoltura trilaminar, una interna, que es la membrana citoplasmática, y otra externa que corresponde a la pared celular bacteriana. Y por lo tanto, estas paredes tienen la composición de las bacterias gram negativas. La siguiente. El cuerpo reticulado es la forma ya intracelular metabólicamente activa, es la que se va a dividir en función binaria. Es más grande que el cuerpo elemental, de 0,6 a 1 micra de diámetro, pero su pared es más fina, tiene un aspecto granular y el desarrollamiento del ADN y tiene un mayor número de ribosomas, por eso se considera la parte metabólicamente activa de la clamidia. La siguiente. Ahí ven ustedes el ciclo biológico, o el ciclo de vida en todo caso, de una clamidia, ¿no? Miren el cuerpo elemental pintado con color rojo, ¿no? De forma esférica, que va a ingresar a la célula blanco, luego más o menos de
media hora de producir una infección. Y a medida que pase el tiempo, este cuerpo elemental, que es la forma infectante del ciclo de la clamidia, va a transformarse en el cuerpo reticulado, que es la parte metabólicamente activa. Luego de 12 a 24 horas, ya se comienza a hacer este cambio, el paso de cuerpo elemental a cuerpo reticulado. Estar así que en 30 horas prácticamente todo el cuerpo elemental que ingresó ya se convirtió en el cuerpo reticulado. Y a las 48 a 72 horas, nuevamente estos cuerpos reticulados se convierten en cuerpo elemental, rompiendo a la célula diana o blanco, el célula endotelial, liberando estos nuevos cuerpos elementales para seguir produciendo el ciclo. Pero si ustedes se percatan en la lámina, en las 48 a 72 horas, no todo lo que se está viendo es un cuerpo elemental, también hay parte, entre comillas, de un cuerpo reticulado. Esa persistencia de este cuerpo reticulado, a pesar que ya de todo debió ser un cuerpo elemental, no se sabe si está en relación a la especie o a otras características, se mantienen latentes como cuerpo reticulado. Y a la presencia de esta parte latente, de este cuerpo reticulado, recibe el nombre de cuerpo persistente. Que no se sabe si tiene alguna relación con respecto a la patogenicidad de las clamidias. Pero lo que sí se podía decir es que le darían la cronicidad y esta posible relación con estas patologías que habíamos mencionado de aterosclerosis, tanto en la parte cardiovascular como en la parte neurológica con la esclerosis múltiple. Pero básicamente el ciclo se divide en dos nada más: el cuerpo elemental, que es la parte infecciosa, y el cuerpo reticulado, que es la parte metabólica del ciclo de las clamidias. La siguiente. Muy bien, aquí hay un cuadro comparativo entre lo que es el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado como parte del ciclo. Habíamos dicho que el cuerpo reticulado es mucho más grande que el cuerpo elemental, que la actividad metabólica lo tiene el cuerpo reticulado, mientras que la capacidad infectiva o infecciosa lo tiene el cuerpo elemental, ¿no? La siguiente. Y aquí hay un cuadro relacionado a algunas patologías que producen estas clamidias, ¿no? Y vean ustedes que Clamidia trachomastis es la que más estaría relacionado con más patología en humanos, ¿no? Clamidia trachomastis, por ejemplo, en el serotipo 1, 2 y 3, está asociado netamente a enfermedades de transmisión sexual, como el linfogranuloma venéreo. Clamidia trachomastis en el serotipo A, B, BA y C está relacionado con una patología ocular llamada tracoma. Clamidia trachomastis en los serotipos D, F, G, H, J, K, aparece en el abecedario, están relacionados a patología de conjuntivitis en el recién nacido, en el adulto, pero también relacionados a enfermedades de transmisión sexual como letritis nogonocócica, cervicitis, salpingitis o neumonías del recién nacido. Clamidia psittaci, hay varios serotipos que no están definidos, produce la citacosis, mientras que clamidia neumonía está relacionada a las famosas neumonías atípicas. Incluso hay una interrogante si tendría alguna relación con el asma y la enfermedad coronaria y la esclerosis múltiple que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y Clamidia pecorum
algunas veces causan patología en humanos, está relacionada a la neumonitis infecciosa. La siguiente. Al igual que rickettsia, ¿no? El diagnóstico de laboratorio muchas veces tiene que ver con la capacidad que tiene esto de ser un germen intracelular obligatorio. Por lo tanto, la presencia de células vivas para su aislamiento es importante. Por eso se utiliza, como lo mencionaba, el embrión del pollo, ¿no? Los huevos embrionados. Y esta bacteria utiliza para su crecimiento el saco vitelino del embrión de pollo y que tiene unas características que solamente debe tener de 6 a 8 días. Pero se puede inocular también, inocular en ratón o en cobayo, ¿no? Que son, digamos, las especies que son más idóneas para su preservación de clamidia. La siguiente. Pero también se puede usar líneas celulares como fibroblasto del embrión de pollo. Estas características, al igual que Rickettsia también usaba líneas celulares, hacen que en un momento dado se pensó que más que bacterias sean virus. La siguiente. Pero, como cualquier bacteria, se puede realizar tinciones, a pesar que es un germen o una bacteria, perdón, gran negativa. El Yensa es mucho mejor para diferenciarlos, ¿no? O la tinción de Jiménez para reconocer esta bacteria. Pero también podemos usar métodos indirectos como la inmunofluorescencia o el complemento o la reacción en cadena de polimerasa. La siguiente. Lógicamente la reacción en cadena polimerasa es mucho más sensible para la detección de clamidia. En general, no solamente para clamidia, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa se utiliza para tuberculosis, por ejemplo, ¿no? O para otras bacterias o otros virus también. Entonces sería lo ideal, ¿no? Pero también hay una prueba de diagnóstico que es muy usada, que tiene que ver con la parte serológica, que es la prueba de filtración de complemento, que es considerada la mejor prueba diagnóstica de tipo serológico. Entonces, la reacción en cadena polimerasa tiene un costo muy alto. No decimos que la prueba de filtración de complemento es barata, pero es mejor utilizar esto que digamos, es más cómoda que usar la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Entonces, pero tiene un gran problema, ¿no? Que no es muy sensible y no es específico. Sus valores que se pueden encontrar pueden, digamos, mezclarse con otras bacterias. La siguiente. Y creo que sería todo. Esta es la última. Sí, doctor, fue la última diapositiva. Muy bien. Bueno, con eso nosotros hemos tratado de hacer un resumen de estas dos bacterias que antiguamente, por las características que tienen, eran consideradas virus, pero posteriormente se catalogó como bacterias por las otras características que tenían: presencia de pared celular, ¿no? Ya se sabe que son negativas, por la presencia de ácidos nucleicos, por su capacidad de síntesis de proteínas y sobre todo porque se combate con antibióticos. Muy bien, no sé si hay alguna consulta con respecto a este tema. Al parecer no hay preguntas, doctor. Ok, muy bien, entonces, delegada, con la disculpa del caso, no comenzar a la una por cuestiones tecnológicas que me pasó en mi casa, no sé qué va a tener que mandar a ver mi laptop, porque está muy lento. Y lógicamente al usar la máquina de mi hijo tuve que cerrar sus aplicaciones que él tiene en su team del colegio. Y por eso la demora.
Muy bien, entonces con Claro. eso cerramos el capítulo, o mejor dicho, la clase programada para el día de hoy con respecto a mi persona y quedamos en contacto retomando toda la actividad del viernes que por cuestión de feriado no vamos a tener actividad, excepto a mi grupo sí le he dicho de que nosotros nos vamos a reunir para el seminario virtualmente. No sé cómo lo están manejando cada grupo, que es independiente. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.